reformas y cambios institucionales. ¿Qué me está diciendo del tiempo, don Alfredo? Yo me tomo los que a él le sobran. No. Reformas y cambios institucionales. La importancia de no partir de cero. Don Alfredo es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de Chicago. Entre el 2010 y 2014 fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de don Sebastián Piñera. En 2014 recibió el premio de exalumno distinguido de la Booth School de la Universidad de Chicago en la categoría de servicio público. Es miembro del Grupo 50 de Estados Unidos, vicepresidente de la Fundación Paz Ciudadana y ha sido presidente de ICARE y de la Fundación Teletón. Hoy se desempeña como director de varias empresas y presidente de la compañía de seguro Penta Vida. Pido entonces un fuerte aplauso para don Alfredo Moreno. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer esta invitación y como el tiempo es muy reducido, ir rápidamente a ella. Se me ha pedido que haga una intervención sobre la importancia de no partir de cero en todas estas reformas que se han planteado en Chile y que hemos visto cómo han comenzado a caminar en estos últimos años. Y por eso yo quisiera partir con algo que muchas veces por sabido se calla y por callado se olvida. Y que Chile en las últimas 3 décadas ha hecho las cosas bien. Si ustedes miran el crecimiento del Producto Per Cápita de Chile, desde que nació Chile, desde el año 1800 hasta hoy día, van a ver que el gráfico es como el que está en la pantalla. Chile duplicó su ingreso per cápita, se demoró para eso en los 100 años desde el año 1800 y algo hasta el año 1900. Para volverlo a duplicar se demoró otros 70 años, hasta los años 70. Y sin embargo, a partir de eso, si ustedes miran, el crecimiento fue realmente enorme. De hecho, la escala de ese gráfico no logra mostrar lo que Chile hizo en los últimos 30 años. Chile, en los últimos 30 años, ha llegado a tener un PIB per cápita de más de $23.000 per cápita. Eso, para dar una idea de lo que es casi 5 veces el PIB per cápita que existía cuando yo estaba en la universidad, y soy viejo, pero no tanto. De hecho, Alberto Valdés decía, Chile era pobre en los años 70, cuando se hizo esta reforma agraria en los 60, muy pobre, dijo. Claro, teníamos un ingreso per cápita que era de $3.000 o $4.000, menos de la mitad de lo que tiene hoy día un país como Bolivia. Ese es el cambio que Chile ha tenido en los últimos 30 años. De hecho, Chile se encuentra hoy día entre las mejores economías emergentes del mundo. Ahí, este es el gráfico pintado con distintos colores de acuerdo a cómo es el ingreso per cápita de los distintos países. Mientras más azul es mejor, y ustedes ven que en nuestro continente el único verdaderamente azul somos nosotros, en el rango de los PIB per cápita de $20.000, y eso es equivalente o muy cercano a países como Portugal, países como Polonia. Ese es el nivel donde Chile se encuentra. Y esto no es un problema del precio del cobre, esto no es que todo el continente americano le pasó esto. Ahí está lo que pasó, esto está en base 100 en el año 1980, lo que le pasó a Chile comparado con los otros países. Y ustedes pueden ver que el crecimiento de Chile por habitante, comparado con cualquier otro país de nuestro continente, es enorme. Ningún otro país en los últimos 30 años ha tenido el crecimiento que Chile tuvo, y eso que los últimos años de Chile han sido bastante mediocres. Algunas personas dicen que está bien, que efectivamente hubo crecimiento, pero que ese crecimiento en realidad no llegó a todos, que solamente era crecimiento económico, pero la gente no mejoraba su calidad de vida. ¿Será verdad esa aseveración? La pobreza en la década de los 70 era 50% de la población. Otra medida de lo que decía Alberto Valdés de la pobreza que tenía Chile. Hoy, de acuerdo a la CACEN que acaba de salir, es 11,7%. Pero ese 11,7% no está medido en la misma base. Si estuviera medido en la misma base, la última vez que se midió en la misma base era 7,8%. Si suponemos que todas las medidas de pobreza mejoraron, ese número debería ser menos de 7,8%, mostrando una baja en la pobreza
realmente extraordinaria en estos mismos años. La clase media, el sueño que tenían nuestros padres, un país de clase media, hoy día es realidad. Hay distintas mediciones, algunos dicen el 80%, pero claramente podemos decir que 3/4 partes de la población chilena pertenecen a la clase media. Otra manera de medirlo es el desarrollo humano. Esto incorpora no solamente las partes económicas, también, por ejemplo, la esperanza de vida, que en Chile ha crecido enormemente, el reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas. ¿Dónde aparece Chile? Chile aparece en la mejor clasificación de desarrollo humano que tiene este indicador de Naciones Unidas. Chile aparece con desarrollo humano muy alto, en el puesto número 42 y curiosamente levemente mejor que Portugal. Esta no era lo que teníamos en los años 1980. Lo que ustedes tienen a la izquierda es cómo era la situación de Chile en este mismo índice, y en ese caso estábamos solamente en el desarrollo medio. Después del desarrollo medio viene el desarrollo alto, y después del desarrollo alto viene el desarrollo muy alto. Hoy día Chile está en el desarrollo muy alto, como muestra el gráfico de la derecha. Sin lugar a dudas, esto no significa que hayamos resuelto todos los problemas, no somos un país desarrollado, sigue existiendo pobreza, hay muchas personas que tienen dificultades, que no tienen todas las posibilidades para que ellos y sus hijos puedan progresar, y sin duda a Chile le falta mucho. Pero como muestran esos 30 años, para lograr superar todo eso, requerimos seguir haciendo las cosas bien. El camino hacia atrás muestra que lo que hemos hecho está en la senda correcta. No es que hemos llegado, pero estamos en la senda correcta. Porque lo que nos ha mostrado es que el desarrollo no es una casualidad. El desarrollo es el fruto de buenas políticas públicas. Nada se obtiene al azar, las cosas se obtienen con trabajo, y para tener a la gente trabajando, ya lo veíamos en el caso de lo que sucedió con la reforma agraria, los incentivos, la seguridad de la propiedad y de poder obtener el fruto del trabajo es esencial. Y digamos las cosas como son. En el último tiempo no hemos estado haciendo las cosas bien. No solo en el puente, también en algunas instituciones públicas. Y las malas políticas públicas tienen consecuencias. Así como las buenas tienen consecuencias, las malas también tienen consecuencias. Vamos a escuchar, y en esto no me voy a meter porque don Enrique Taladrín nos va a hablar de esto, pero es muy sintomático el título de su exposición: La Araucanía, la región donde nadie gana. Y hemos tenido políticas públicas dedicadas a la Araucanía ya por años, y lo único que hemos logrado es más violencia y más problemas. Creamos el Transantiago, no solamente un sistema que funciona mal, no solamente un sistema que cuesta caro, acaba de salir el número, 70% ha aumentado el aporte público para ese sistema, sino que además tenemos una cosa que es lo peor de las políticas públicas que no funcionan, que comienzan a hacer a que la gente se conduzca mal, que la gente se comporte en la forma que no corresponde. Hoy día tenemos en el Transantiago 30% de evasión, y esta imagen sale hoy día, una vez en todos los buses, y sale a cada rato en la televisión. La gente con total desparpajo pasa por los buses y no paga. Y cada día más la tasa de evasión del Transantiago es superior, cada día menos gente paga, y cada día el resto de los chilenos tiene que poner más plata en ese sistema para que funcione. Con las licencias médicas sucede lo mismo. Recientemente hemos visto cómo FONASA ha reclamado que hay 680 médicos que produjeron 500.000 de licencias en los primeros 6 meses de este año, y cosa que está en investigación. Iniciada la investigación, bajaron inmediatamente el número de licencias médicas. Pero todos vemos cómo el costo de la salud en Chile crece, y si ustedes van a mirar por qué crece el costo de la salud, uno cree que es por los remedios, porque la gente se atiende más, y es cierto, pero el principal factor es por la verdadera explosión de licencias médicas. Hoy día tenemos problemas provisionales,
Y cuando uno va a ver, la gente que tiene problemas no es la que está en la AFP y que pagó siempre sus cotizaciones. Son aquellas personas que son independientes y que por lo tanto no cotizaban, y ningún político hasta ahora ha tenido la valentía de crear la norma que hace que los independientes tengan que cotizar y por lo tanto hoy día naturalmente no tienen jubilaciones, y también porque muchas personas y muchas empresas cotizaron por el mínimo y no por la verdadera renta de las personas. Esos comportamientos tenemos que erradicarlos. Si no los cortamos, eso va a convertir esas cosas en un hábito social y ninguna política pública puede funcionar de esa manera. En el año 1935, Enrique Santos Discépolo creó un tango que se llamaba Cambalache, que seguramente todos ustedes conocen, y que tuvo la cualidad de que se ha convertido en una obra ya absolutamente señera de lo que es la música argentina y lo que es el tango. Pero además fue el que dio el inicio y fue creado en la época en que comenzó la declinación de Argentina. Como decía en algunos de sus versos, da lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, el que vive de los otros, el que mata, que el que cura o que el que está fuera de la ley. Argentina es el único país en nuestro continente que fue desarrollado. Llegó a ser la quinta potencia del mundo, más que Francia, más que Alemania. Y desde ahí ha tenido permanentemente una decadencia que lo ha llevado a ser nuevamente un país subdesarrollado e incluso un país que hoy día tiene un ingreso per cápita más bajo que el que tiene Chile, siendo Chile en sus inicios la colonia española más pobre en nuestro continente. Hoy día tenemos hacia adelante nuevas reformas muy importantes. Se inició el gobierno con los impuestos, la reforma tributaria. Se dijo que la clase media no pagaría. ¿Qué hemos visto? La caída en el desarrollo económico, la falta de inversión de las empresas producto en parte de esta misma norma, ha hecho que los salarios dejen de crecer y que el desempleo aumente. ¿Y quiénes lo sufren? La clase media. La educación chilena está lejos de los estándares internacionales, pero poco a poco ha ido mejorando. Todas las mediciones de la educación, el CIMSE, el TIMSS, lo que es la medición de las universidades, muestran que Chile ha ido avanzando y hoy día tiene los mejores resultados de América Latina. Ya los números de eso han comenzado a deteriorarse. El empleo, la norma todavía no se aplica, pero los salarios reales en Chile han estado creciendo permanentemente en todos los últimos años y la conflictividad laboral ha sido bajísima. Los dos objetivos centrales que uno buscaría en una reforma. Todo indica que lo que vamos a tener en el próximo año con esta reforma es más conflictividad. ¿Son esas semillas para buenas cosechas? Bueno, los chilenos han ido cambiando su opinión. Si usted les pregunta, ¿usted cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? En el año 2014, a inicios del año 2014, había un 80% prácticamente que decía que el país iba por buen camino. Hoy día tenemos exactamente el número inverso. Prácticamente el 80% de las personas cree que vamos por mal camino. De hecho, esto se ha sumado a lo que yo describiría como un estado de frenesí que hemos vivido en los últimos años. El frenesí, según el diccionario, es un concepto que permite hacer referencia a la agitación o conmoción del ánimo, a un estado de excitación o exacerbación, o a un cierto tipo de delirio. Voy a dejar esa acepción afuera, pero tomando simplemente el estado de excitación o de exacerbación. Miren ustedes lo que hemos visto en nuestro país en el último tiempo, desde ya el frenesí legislativo que ya acabo de mencionar, pero también el frenesí de las redes sociales. Seguramente todos ustedes miran las redes sociales o leen un artículo en la prensa y después los comentarios. Todos los comentarios, o prácticamente todos, son destructivos, ni siquiera negativos, porque uno podría estar en desacuerdo con lo que dice el artículo, con lo que dice otros, pero todos son un ataque personal.
el frenesí del Cristo roto. Entrar a una iglesia a tomar una imagen solo para destruirla, lo cual no destruye una imagen. Obviamente, aquí hay alguien que lo que pretendió fue destruir lo que pensaban otros, los valores de otros. El frenesí de las tomas, que han llevado incluso a que hemos empezado a deteriorar cosas que eran señeras, como es el caso del Instituto Nacional, donde la destrucción de los propios colegios y de su mobiliario es impresionante. El frenesí de los encapuchados. Nos habíamos acostumbrado a los encapuchados en las tomas, nos habíamos visto el frenesí de los encapuchados en las marchas, pero entrar a la oficina del rector y tomarse una universidad y indicarle que debe salir de su oficina y tomarse, realmente es algo que no habíamos visto. ¿Y cómo estamos después de todo ese tiempo de frenesí? De verdad, si usted le pregunta hoy día a los chilenos si nuestro país está progresando, estancado o en decadencia, hoy día el 85% de los chilenos considera que el país está estancado o en decadencia. La satisfacción con el país, que en el año 2013 era el 60% de los chilenos se consideraban satisfechos con su país, hoy día solamente 25% de los chilenos se encuentran satisfechos con su país. De hecho, los únicos lugares donde hay una alta tasa de satisfacción de los chilenos es en aquellas cosas que son cercanas, la familia, la pareja, luego de eso vienen los amigos, el desarrollo profesional. Pero en el país y en la sociedad pocas veces hemos tenido menos confianza que la que tenemos hoy día y prácticamente todas las instituciones tienen un altísimo grado de desconfianza. Y desgraciadamente, hoy día Chile tiene que enfrentar problemas que ni siquiera eran los anteriores. Hoy día tiene que enfrentar los anteriores, crecimiento económico, aumentar la productividad, en fin, pero además de eso, enfrentar problemas nuevos que no teníamos. Uno de los cuales, solo por mencionar uno, importante, a mi juicio muy relevante y creo que tiene relación con lo que vemos, es que, por un lado, nos hemos ido poniendo viejos. Casos como el de Nicanor Parra, de más de 100 años, ya no son tan extraños. La esperanza de vida chilena ya está 10 años más alta de la que era antes. Tenemos menos hijos. La tasa de reemplazo de chilena hoy día está bajo lo que requerimos para poder mantener el nivel de la población. Tenemos menos padres. El 73% de los niños nacen fuera del matrimonio. Muchos de los niños tienen que vivir con solo uno de sus padres. Y en general estamos más solos. O sea, tenemos la necesidad de ser parte de algo y al mismo tiempo cada vez somos menos parte del todo. Afortunadamente, todavía quedan algunas cosas que nos unen. Una reciente encuesta le preguntó a la gente si se sentía orgulloso de ser chileno. Y creo que es un activo de nuestro país que aún la inmensa mayoría de los chilenos se sienten orgullosos de ser chilenos. El número de la encuesta son 82%, hay otro 11% que tiene algún grado de orgullo y solamente hay un 5% que considera que no tiene ningún orgullo de ser perteneciente a este país. Una clara minoría. Y eso se nota en algunas de las cosas que hacemos juntos. La selección chilena, que esperemos que esta semana le vaya mejor que lo que vimos en las pasadas anteriores. La Teletón, debo decir que la Teletón es un caso inédito. Hay Teletón en 14 países. Ninguna tiene la relevancia que tiene la Teletón aquí. Ni en captación, ni en centro, ni en fin. Y yo pienso que el sueño de ser un país desarrollado, el sueño de ser un país con mucho menos pobreza, el sueño
de ser un país donde seamos más unidos, sí une a los chilenos. Los chilenos, así como se unen para la Teletón, como se unen por la selección chilena, también llevan este país en el corazón y sí quieren que este país progrese, que sus familias progresen, que sus hijos tengan una vida mejor que la que ellos tienen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo me permito señalar algunas cosas que a mí me parecen importantes. En primer lugar, yo creo que este país necesita volver a la serenidad. Creo que en el último tiempo algo hemos visto de eso. Y necesitamos valorar la opinión del otro. Hay cosas que han sucedido en este país que nos han enseñado las marchas. Las marchas tienen cosas malas, pueden destruir, pero también tienen cosas buenas. Nos mostraron que había un problema en la educación que no lo habíamos percibido tan claramente y que la gente no podía pagar las universidades. Nos han mostrado que tenemos un serio problema con las pensiones, aun cuando el sistema de AFP funciona bien. Pero hay un serio problema con las pensiones. Y por lo tanto hay que escuchar la opinión de los otros. Creo que tenemos que volver a pensar primero y después actuar. Alberto Valdés decía que problemas de la reforma agraria es que aquellos que lo diseñaron no estaban muy conectados con los socialismos reales, no conocían el problema de los incentivos. Bueno, no hagamos lo mismo. Pensemos primero y después actuemos. No sigamos haciendo puentes mal hechos, no sigamos haciendo Transantiago, no sigamos haciendo reformas deficientes. Volvamos a la calidad de la política pública que Chile ha tenido y que le permitió el desarrollo de los últimos años. Y pongamos al crecimiento como prioridad, porque como ya mostré, el crecimiento permite que luego de eso se puedan hacer políticas sociales e incluso el propio crecimiento permite a la gente tener su propio desarrollo, su propio trabajo, su propio progreso profesional. Y humanicemos la economía, en realidad debería decir ahí la sociedad. Yo creo que no hay manera de hacer un país desarrollado, no hay manera de seguir progresando si no hay amistad cívica, si no hay una cosa en que la gente se sienta incorporado, si no hay un lugar donde la gente se sienta que puede participar. Y finalmente, quisiera terminar con decir que creo que es necesario revalorizar la política. La política en Chile está tremendamente desprestigiada, pero no hay ninguna manera, ninguna, de lograr que el país siga progresando, de tener buenas políticas, más que a través de la política. Las políticas no las hacen los agricultores, no las hacen los empresarios, no las hacen los ejecutivos, no lo hacen los académicos en la universidad o los centros de estudio. La hace la política. Aquel que, como decía Felipe González, es capaz de escuchar las inquietudes de las personas, ver los problemas y crear un camino y lograr que la gente siga ese camino. Esa es la función de los liderazgos políticos. Y por todas las dificultades que pueda tener Chile y por todas las cosas que uno piense que no son posibles de resolver, de verdad creo que tenemos esperanza cuando vemos nuestra historia muy reciente. ¿Quién iba a pensar que el presidente Elwin iba en contra de toda su coalición, entrar en las reglas de la transición, gobernar con el general Pinochet y lograr que además aceptaran que el modelo económico que había siguiera hacia adelante y fuera la base de lo que fue el progreso de Chile en estos años? El liderazgo del presidente Elwin hizo posible que esa transición fuera exitosa, hizo posible que el crecimiento de Chile llegara a lo que hoy día conocemos. ¿Quién hubiera pensado que un líder político como el presidente Lagos, el primer socialista después del presidente Allende, el campeón mundial del déficit fiscal, el campeón mundial que batió todos los récords de la inflación, y sin embargo él es el que crea la regla de balance estructural que ha permitido que las finanzas públicas de Chile tengan la sanidad que aún tienen? ¿Y qué decir del presidente Piñera? El presidente Piñera que inició su gobierno por un terremoto que fue el quinto más grande que había existido en la historia de la humanidad, que destruyó 1/3
de las escuelas, que destruyó la infraestructura y que todo el mundo dijo no podrá cumplir su programa ni tampoco reconstruir Chile. Y él dijo no solamente voy a hacer eso, voy a reconstruir Chile en estos 4 años. Y lo logró. Los líderes políticos son muy importantes y la política es muy importante. Si la política no funciona en Chile, lamento decir, los negocios tampoco van a funcionar, la inversión tampoco va a funcionar, tampoco vamos a tener buenas leyes ni buenas políticas y por lo tanto yo creo que si queremos ser y creo que podemos ser un país desarrollado, creo que tenemos que revalorizarla. En definitiva, la invitación es solamente a lo que ustedes ya saben hacer y que hacen también, a que plantemos y cuidemos a este país para que podamos tener una buena cosecha. Muchas gracias.